Hablemos de manufactura. Bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Manufactura de Index Nuevo León. Les saluda Jesús Serrano, director del Comité de Capital Humano de Index Nuevo León, y tengo el gusto de compartir este episodio con dos grandes líderes de la industria en recursos humanos. Está con nosotros Angélica Villarreal, ella es gerente de recursos humanos de Grupo Oasis, y Andrés Ham, gerente también de recursos humanos de AFL Telecomunicaciones. El día de hoy tenemos un tema que es clave para todas nuestras organizaciones, que es sobre el talento. Hoy hablaremos de la atracción y retención de talento en las nuevas generaciones. Actualmente tenemos una llegada de mucha inversión a nuestro estado y esto es realmente un tema fascinante para nosotros. Es algo que estamos esperando en nuestro estado. Sin embargo, eso también contrae desafíos y nos invita a ser más creativos en conocer formas, mejores estrategias y sobre todo fidelizar a nuestro talento para mantenerlo en nuestras empresas. Para ello vamos a empezar a comentar algunos temas el día de hoy. Para mí es importante escuchar primero sus puntos de vista, Angélica, Andrés, como ustedes decidan, poder empezar a entender cómo este desafío atraer a las nuevas generaciones, a nuestras organizaciones, se convierte para ustedes y qué rol está jugando en su organización. Claro que sí, muchas gracias, Jesús. Bueno, pues en mi experiencia personal sí ha sido realmente un reto, principalmente en tema de personal operativo. Yo creo que ahorita hay demasiado trabajo de manera positiva para todo el estado, se han abierto muchísimas plantas de manufactura. Entonces, es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos los integrantes de recursos humanos que somos socios estratégicos de los negocios. Es nuestra labor investigar y ver cómo podemos ser competitivos, cómo podemos atraer al mejor talento, tenerlo enganchado, motivado, con ese sentido de pertenencia, porque como bien sabemos, pues empleados contentos nos ayudan a llevar a la organización al alcance de sus objetivos. Entonces, principalmente creo que este foro de capital humano nos ha servido para compartir mejores prácticas en temas de salario, de compensaciones. No sé qué opinas, Andrés. Sí, definitivamente, Jesús, Angélica, un placer para mí estar con ustedes en esta ocasión, compartir micrófono. Es un tema crítico, que siempre ha sido fundamental el tema del talento humano, pero ahora con todos los factores, tanto externos como internos, que está viviendo el Estado, está viviendo el país, y todos esos factores a nivel macroeconómico, sociales, esto es un boom. Yo creo que todos lo estamos viendo en nuestras empresas, la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, creo que también lo ha visto, que a todos los sectores, ya no importa únicamente el sector industrial, sino todos los demás sectores también se están volviendo, se están teniendo esa necesidad cuando quizá anteriormente no la tenían. Vamos a hablar un poquito de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones vienen con otro mindset, vienen con otras ideas. Creo que la pandemia sí ha sido un antes y un después. La pandemia nos ha obligado a tener que ser más creativos, a tener que cambiar. Cuando a lo mejor había ciertos cambios que se habían aplazado, la pandemia nos obligó a tener que hacerlos, y esos cambios llegaron para quedarse. Las nuevas generaciones definitivamente ya vienen con otras ideas y con esos cambios que los piden. Ya no son un deseo, ya son una necesidad para todos ellos. Sí, definitivamente en las organizaciones teníamos nuestros planes a largo plazo, teníamos estas ideas de cómo podía llegar a ser el futuro del trabajo, pero la pandemia nos impulsó, nos retó a acelerar estos planes. Tenemos ahora en el ambiente de manufactura, hablamos de home office, hablamos de esquemas híbridos y vemos la forma de manera creativa de poder mantener estos esquemas para nuestro talento. Sí. Hablando específicamente de las estrategias y las oportunidades, que vamos a profundizar en ese tema, ¿qué es lo que ustedes identifican como una oportunidad para la atracción de talento en este momento? ¿Qué es lo que tendríamos que estar haciendo como organizaciones para poder adecuar nuestras estrategias? ¿Qué oportunidades se encuentran ahí? Pues yo consideraría que principalmente temas de flexibilidad,
Hoy en día, como bien mencionan, las nuevas generaciones buscan tener más equilibrio en su vida personal, en relación a su trabajo, invertir menos tiempo en traslados, poder estar más tiempo con su familia, en sus temas personales. Entonces creo yo que el tema del liderazgo también influye de manera importante a la hora de tomar una decisión para tomar un trabajo. Entonces, los líderes de hoy en día tenemos que ser más flexibles, entender un poquito más a nuestros colaboradores para poder generar pertenencia en ellos y crear antigüedad, ¿verdad? Porque también a las nuevas generaciones pues ya no les interesa tanto el tema de beneficios, de prestaciones. Ellos al final del día quieren ver el salario íntegro en el día a día. A ellos no les importa tanto como en anteriores generaciones el tema completo del paquete de compensación. Entonces nosotros tenemos que estar muy al día a día con los intereses de estos talentos para poder retenerlos. Muy bien. Sí, definitivamente. Creo que las empresas necesitamos hacer una introspección, necesitamos autoevaluarnos para poder identificar nuestras fortalezas y nuestras áreas de oportunidad. Lo que menciona Angie, quiero compartirles por ahí algunos datos de algunas de las principales encuestadoras y consultoras de compensaciones. La flexibilidad es un tema crítico, es un tema central para todas nuestras estrategias tanto de atracción como de retención del talento. Tenemos un dato de que actualmente ya el 73% de las empresas tienen la necesidad de ofrecer flexibilidad a sus trabajadores. O sea, es un porcentaje altísimo, cuando quizás hace no más de 3 años era muy poco común ver puestos en modalidad híbrida, en modalidad a distancia, y ahorita ya es una totalmente realidad, ¿no? También el tema de las nuevas generaciones, vemos como lo que mencionaba Angélica, ya no únicamente el salario, los beneficios es lo que mueve principalmente a los nuevos profesionistas, a los nuevos técnicos, a los nuevos trabajadores operativos. Lo que mueve es un equilibrio. Ahorita todo lo que se busca es un equilibrio. ¿Cuál es la fórmula que vemos las empresas actualmente en ese equilibrio? Pues es tema de salario, tema de desarrollo y tema de flexibilidad. Creo que todas nuestras estrategias tenemos que alinearlas en base a esos 3 pilares, que son los que nos van a poder dar y posicionar como una oferta real para toda la fuerza laboral del Estado y del país, porque es un tema que también no podemos dejar a un lado, que la movilidad, tanto interna como de otros países, ha tomado tanta importancia que no podemos dejarla a un lado. Y tocan un punto muy importante a ambos, que es la flexibilidad, y tenemos que verlo en 2 vías, ya como oferta de trabajo y al mismo tiempo para mantener a nuestros colaboradores. Claro. Ustedes coincidirán conmigo que hace algunos años nosotros, impensable el que pidieras un permiso o decir voy a moverme por una necesidad personal o familiar, me voy a mover a algún otro lugar para poder seguir trabajando, pero al mismo tiempo atender las cuestiones personales. Entonces, ante este nuevo panorama, ¿ustedes qué han visto en sus organizaciones o qué estrategias como líderes de recursos humanos han implementado o han visto que son diferentes para atraer y retener a nuestro talento con la flexibilidad? ¿Podrían compartirnos alguna práctica? Claro, Jesús. Pues mira, yo creo que el tema de los perfiles híbridos que pueden trabajar desde casa o desde oficina o desde el sitio de trabajo, no es para todos los roles. Entonces yo creo que aquí es bien importante que seamos claros con nuestros colaboradores, tener transparencia, claridad. El chiste, la clave más bien es tener a la persona correcta en el perfil correcto. Si bien hoy en día pues la mayoría de las empresas están trabajando con home office, pues hay perfiles muy técnicos o muy operativos que sí requieren el 100% de su estancia en el sitio. Entonces, mientras haya una comunicación entre el supervisor y el colaborador, creo yo que esto va a ampliar el enganche, la motivación de nuestros empleados. Y pues sería cuestión solamente de definir roles, comunicarlos y estar abiertos a que pues somos humanos, ¿verdad? Trabajamos con personas, al final del día no somos máquinas, tenemos necesidades, y mientras estemos bien enfocados en eso y haya una comunicación directa, yo creo que eso nos puede ayudar muchísimo a retener, en este caso, a nuestros colaboradores. Entonces la clave aquí es tener comunicación transparente e identificar que hay diferencias entre los diferentes perfiles o entre los diferentes roles. Tenemos y conviven en nuestra organización diferentes tipos de perfiles sindicalizados, técnicos, administrativos,
cada uno cumple con una función particular que hace que logremos ese objetivo que tenemos de negocio. Entonces, muchas gracias, Angélica, por compartirnos este punto tan importante que es tener la comunicación transparente sobre por qué aplica o cómo aplica para un perfil y por qué para el otro aplica de una manera diferente, porque eso es lo que tenemos o buscamos hacer. Y por tu parte, Andrés, ¿qué es lo que nos pudieras compartir? Sí, complementando lo que ya mencionó Angélica, que son estrategias bastante aterrizadas y que tenemos que tener ya en nuestra empresa. La comunicación es muy importante. Para esa comunicación necesitamos empezar a trabajar con nuestros líderes, a todos los departamentos, a todos los niveles, para que puedan empezar a trabajar y entender y cambiar ese chip que ahorita mencionabas, Jesús, que a lo mejor antes era impensable, oye, solicitar un permiso, solicitar un día de vacaciones fuera de mi aniversario, pero la realidad es ahorita tiene que ser así. O sea, ¿por qué? Porque entendemos que hay necesidades personales y como cada vez nuestra fuerza laboral busca más ese equilibrio, necesitamos tratar de, en la medida de lo posible, de ser algo permisivos, trabajar con nuestros planes de producción para quizá considerar ese porcentaje adicional de ausentismo justificado y en la medida de lo posible tratar de tenerlo presupuestado para poder manejar eso quizá a nivel operativo técnico. Otra de las estrategias que hemos estado viendo y que ahorita platicamos Angélica y yo fuera tras bambalinas era el tema de los turnos fijos. Anteriormente era muy recurrente el que rotaran turnos en las empresas y eso quitaba flexibilidad para nuestros trabajadores. ¿Por qué? Porque pues, no podían planear ciertas actividades porque a lo mejor a la siguiente semana ya me tocaba otro turno. Entonces, el tema de los turnos fijos también es una forma de tratar de darles flexibilidad a la gente que la naturaleza de su posición tiene que estar forzosamente en la empresa, en el área de producción, a diferencia de ciertas posiciones administrativas que sí tienen esa facilidad de hacer un esquema híbrido o un esquema totalmente remoto. Yo les comparto, actualmente en AFL ya tenemos un caso donde es un trabajador que ni siquiera vive en Monterrey. O sea, solamente vino una sola ocasión para realizar el proceso de reclutamiento y selección, pero la persona vive en otro estado y desde allá trabaja. Y eso es algo que a lo mejor la industria era un tabú hasta hace no poco. Antes de pandemia no veíamos esos casos. Totalmente. Y es algo que ya estamos viendo y ya estamos viviendo y es una completa realidad. Y esta práctica que nos compartes, Andrés, al ser nueva, al ser diferente, implica una adaptación, porque tenemos todo tipo de generaciones todavía conviviendo en la manufactura, constantemente están cambiando las generaciones, pero ahora que tenemos baby boomers, todavía tenemos generación X, Z, los centennials, y hay algunos que para la flexibilidad es un privilegio o es algo que debieran de ganarse, todavía lo ven como este permiso que tenemos que dar. Y las nuevas generaciones lo ven como algo que debiéramos como organización ofrecerles. Así es. Entonces, casos como estos, ¿ustedes cómo han vivido esta adaptación? ¿Cómo han ayudado o cómo identifican que esta adaptación se da entre las generaciones con este concepto de flexibilidad? Con lo que hemos comentado, yo creo que pudiera también entenderse como que estamos impulsando o motivando a ser más permisivos, pero creo que es una responsabilidad compartida de recursos humanos con el supervisor, porque hay que tener comunicación diaria con los empleados que están trabajando a distancia. Si bien somos empleados que trabajamos por objetivos, pues asegurarse del cumplimiento de los mismos, ¿verdad? Es un seguimiento compartido, como les comentaba, del supervisor, del Departamento de Recursos Humanos, pero al final del día creo yo que el que pudiera definir quién es apto o no para estos perfiles, pues es principalmente el responsable de cada departamento, y nosotros como recursos humanos vamos encaminándolo, llevándolo de la mano para el seguimiento, evaluaciones, etcétera, pero al final del día pues tiene que haber un seguimiento principalmente del jefe directo del departamento. Y definitivamente ese seguimiento al cumplimiento de los objetivos del negocio generan necesariamente en el líder nuevas habilidades. Así es. Porque es estar dando seguimiento no a quien está sentado aquí a mi lado y que puede identificar si está enfocado, si no está enfocado, si está cumpliendo con los objetivos o no, sino más bien es con aquellos que a la distancia
identificar nuevas formas para medir el resultado, que se estén llegando a los objetivos y que haya este retorno de comunicación, retroalimentación, feedback, para poder asegurar que se estén cumpliendo esos objetivos. Pues bueno, es interesante, y también cómo nosotros en nuestro papel de recursos humanos nos invita a tener formas diferentes para crear y ayudar a crear estas habilidades en ellos. Muchas gracias, Angélica. Sí. Y de tu parte, Andrés, ¿tú cómo has visto esta adaptación? Sí, ha sido un proceso en cierta forma complicado, como tú mencionas. Todavía hay algunos liderazgos donde esto representaba una complejidad. Cómo administrar a ese personal desde casa, cómo administrar que realmente y asegurar que cumplan sus objetivos. Pero bueno, como ustedes mencionan, aquí también el papel de recursos humanos, el papel de las áreas de capital humano ha cobrado relevancia, y aquí es donde invitamos un poco a los líderes que nos están escuchando de las industrias, no propiamente quizá de capital humano, sino líderes de toda la empresa en general, que se acerquen más a sus departamentos de recursos humanos, que nos vean como esos socios estratégicos que realmente somos, porque estos temas requieren de apoyo, y la única forma de poder hacerlo va a ser a través de una sinergia entre dirección, entre todos los departamentos y recursos humanos, para poder apoyar a lograr esos objetivos, porque no solamente vamos a tener el desafío o el reto de poder medir correctamente el éxito o el performance de nuestros trabajadores, sino que también es cómo identificar, que creo que en algún momento lo platicamos, Jesús, cómo identificar a un elemento que es clave o que es potencial para desarrollo cuando no lo ves el día a día. Entonces, será muy importante, y aquí es donde entran las áreas de capital humano, para poder asesorar a la dirección y poder lograr esos planes no solo a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo. Sí, porque muchas veces el potencial o las medidas que tenemos nosotros para poder identificar el potencial de nuestros talentos es en base a los comportamientos, y los comportamientos son observables. Si no podemos observar ese comportamiento, de repente los cuestionarios o los instrumentos que tenemos para poder medir ese potencial de talento pueden ya no ser la herramienta adecuada para poder identificarlo, porque pudiéramos evaluar a alguien como un mal potencial solo porque no lo vemos en el día a día, o porque no tenemos esta forma de poder tener esta comunicación o revisión de sus comportamientos, de sus resultados, y bueno, es donde se vuelve clave para todos los líderes de negocio. Muchas gracias, Andrés, por estas prácticas que nos compartes. Ahora, las nuevas generaciones, como les digo, ya llegan solicitando esta flexibilidad, es parte de nuestra oferta. Entonces, ya a lo mejor antes lo que no veíamos en procesos de reclutamiento, de atracción de talento, ya es incluso una solicitud del candidato. Oye, cuentas con flexibilidad, sí, es 100% remoto, es híbrido, y esto puede hacer que avance o no en el proceso. ¿Cómo ha impactado esto en sus organizaciones, o qué es lo que han escuchado al respecto sobre las nuevas generaciones? Claro, pues nosotros hemos hecho uso de las herramientas de tecnología, de redes sociales, para publicar nuestras vacantes, y ahí mismo publicamos si es híbrido, si es 100% presencial. Tratamos de ser un poquito claros, como mencionaba, para que sobre esto podamos atraer a las personas que estén realmente interesados, y que podamos ser atractivos nosotros también como organización. Entonces, creo yo que eso sería algo que nos pudiera funcionar, apalancarnos de las herramientas tecnológicas para hacer buen uso de la comunicación. Muy bien, que informes desde el inicio del proceso. Exacto. ¿Cuál es la modalidad que está disponible para ese rol? Así es. Y de tu parte, Andrés, ¿qué es lo que has visto en estos procesos de atracción de las nuevas generaciones? Sí, retomando lo que comenta Angélica, es totalmente cierto. Tenemos que volver a regresar a evaluar nuestros procesos, porque ya no solamente los nuevos candidatos o las generaciones nuevas te solicitan ese tipo de modalidades de trabajo, sino que lo empezamos a ver en el caso de nosotros, en nuestros procesos, en el cual anteriormente las entrevistas eran 100% presencial, siempre tenían que ir a la empresa para ser entrevistados, a lo mejor por recursos humanos, el jefe de la vacante, etcétera. Bueno,
tuvimos que emplear estas nuevas herramientas tecnológicas para poder hacer herramientas incluso para empezar a distancia. O sea, el proceso ya no empieza 100% presencial, sino empieza de forma remota. Desde ahí ya es un cambio que las nuevas generaciones han impulsado, de ya no tener que ir forzosamente desde un inicio a la planta, y eso también ha traído beneficios al cuerpo de recursos humanos, porque puedes hacer un filtro de una manera más ágil, mucho más rápido, antes de iniciar al 100% el proceso con un candidato que sabemos que es una inversión de tiempo por cada posición que tengamos que reclutar, ¿no? Aparte de esto, quiero compartir alguna información sobre las nuevas generaciones que nos va a poder dar un poquito de luz, cómo se está moviendo el mercado. Actualmente la lealtad de la fuerza laboral ha disminuido enormidades. Datos de una de las últimas encuestas que realizó Michael Page, que es una consultora a nivel global muy importante, es el 98% de la fuerza laboral está dispuesta a cambiar de trabajo actualmente. 98%. O sea, solamente prácticamente todos. Prácticamente todos. O sea, prácticamente todos. Sí. Si bien ese 98% se desglosa entre los que están buscando activamente, pero también considerar que hay gente que está dispuesta a escuchar una propuesta, aún y estén satisfechos con las condiciones de su trabajo, que eso también nos obliga a tener que ser creativos, porque otro dato que también veíamos es que la satisfacción ya no te asegura permanencia. O sea, tenemos, de acuerdo a este estudio también, era alrededor de un 75% de la fuerza laboral está conforme en su trabajo actual, pero aún así tenemos ese 75% está dispuesto a escuchar otra propuesta de trabajo. Entonces, aquí es un gran reto, o sea, cómo poder tener motivado a esa persona para que realmente no se termine por ir, a pesar de que esté dispuesto a escuchar otra propuesta. Entonces, aquí retomando el tema que quiero volver a hacer énfasis es en la fórmula de equilibrio, vida y trabajo, en el cual creo que esos tres pilares nos pueden apoyar mucho: el tema de salario, el tema de desarrollo, el tema de flexibilidad. Quizá hay posiciones que no pueden ser flexibles, como lo platicábamos ahorita, pero bueno, quizá esa parte de la fórmula, bueno, flexibilidad no te puedo ofrecer mucho, pero a lo mejor lo puedo compensar con un plan a corto, a largo plazo, que puede ser motivante para esas nuevas generaciones, para esos recién egresados, y que puedan hacer que permanezcan y hagan una carrera en la empresa. Sí, y dices algo muy importante, y es cómo es que el talento ahora se encuentra satisfecho, que la mayoría de nosotros buscamos de manera anual medir la satisfacción de nuestros colaboradores, pero a pesar de que se encuentren satisfechos, se encuentran abiertos a una posibilidad o una mejor posibilidad laboral. Así. Y es ahí donde se convierte el mundo laboral en algo retador, y es donde nos pone en el que tenemos que estar buscando las tendencias. Y creo que el ejercicio que tuvimos de la pandemia nos puso en perspectiva la vida, porque antes la cultura del trabajo es: necesito una seguridad, tengo que quedarme en un trabajo porque quizás esto es lo mejor, tengo que hacer una carrera de años. Y ahora ver que, a pesar de que pasamos por una pandemia que representaba una amenaza hacia la vida de las personas, de nuestros talentos, pues llegamos ya a pasarlo y dices, bueno, ¿por qué no probar otra experiencia laboral? ¿Por qué no probar otro desafío en mi carrera? Y eso es lo que también puede que esté haciendo este cambio. Y tocaste un punto muy importante, Andrés, es la parte del equilibrio vida-trabajo. Y nosotros en el ambiente de manufactura supone una contradicción, porque muchos de nuestros roles necesitan operar en nuestra organización día con día, y puede ser un poco complejo. Entonces, ¿qué pudieran compartirnos referente a cómo hacer, qué pequeñas acciones o grandes acciones podemos hacer para poder dar este equilibrio vida-trabajo ahora en nuestras organizaciones, para retener talento, perdón? Pues creo que ahí podemos utilizar el tema de flexibilidad, flex time, por ejemplo, igual no estar las 8 horas, con el tema también que tenemos ahorita de movilidad. El tráfico está como un caos a cualquier hora, entonces ahí podemos ser un poquito flexibles con nuestros empleados, tal vez en los tiempos de entrada o de salida,
y ahí creo que ellos valorarían este tiempo para su vida, para tomarlo en su vida personal. Adicional a ello, pues asegurar que tenemos a los líderes correctos para que ellos se sientan apreciados bajo una buena influencia positiva a través de sus líderes, un programa de capacitación constante, de desarrollo de talento. Eso al final del día también genera muchísimo sentido de pertenencia. Cuando nosotros invertimos en el desarrollo de nuestros empleados, ellos generan un sentido importante de pertenencia. Entonces, el líder juega un rol clave para poder administrar todo esto. Así es. Y que no sea como este general que está pidiendo que esté sentado todo el horario, que cumpla con todas las actividades, que sepa priorizar para que eso le dé un mayor bienestar, tanto personal como emocional, y le ayude a generar este equilibrio, porque tiene que ser el impulsor del equilibrio ahora el líder, que es alguien, no tanto recursos humanos, porque recursos humanos te puede dar un esquema, pero el líder es quien realmente lo hace vida, día con día en tus responsabilidades. Y por tu parte, Andrés, gracias, Angélica. Sí, totalmente lo que menciona Angélica. Esto es un trabajo en equipo en el que necesitamos primero asegurar que nuestra estructura y nuestros equipos de trabajo son los correctos para poder proporcionar esas herramientas a nuestros trabajadores. El flex time, desde simplemente a lo mejor si otorgamos ciertas facilidades en la medida de lo posible que la operación lo permita, recorrer tu horario, ya sea una hora antes o para recorrer también tu salida, te puede ayudar muchísimo en temas de movilidad, ¿no? Sí. Definitivamente. El tema de desarrollar a nuestros trabajadores, como lo menciona Angélica, pero ya a lo mejor ya tratar de ir un poquito más allá, que puede complementarse con algo de apoyos académicos para los familiares, porque también esto va directamente a la ecuación del equilibrio que estamos platicando, ya no solamente el operador, y si hay ocasiones en que volvemos a lo mismo, hay temas que quizás la naturaleza de la función no permite esa flexibilidad, podemos complementarlos con otras cosas. Entonces, si al trabajador le podemos dar esa tranquilidad de decir, oye, en mi centro de trabajo no solamente apoyan mi crecimiento, sino también apoyan, a lo mejor hay programas que apoyan para que mi familia, también mis hijos, mi pareja, mi familia pueda también desarrollarse, pues eso me da tranquilidad. Y si bien yo tengo aquí mi jornada de trabajo, bueno, sé que ya también hay un apoyo de mi empresa para poder mi familia siga continuando también, ¿no? Sí, parte de la retención es también ver todo el entorno que tiene, todo el sistema en el que se encuentra el colaborador, y que como empresa tenemos que ir más allá. Ahora, vemos que la parte del equilibrio de vida-trabajo es primordial o ya es fundamental para nuestro talento, para poder atraerlo y retenerlo, pero ¿qué podrían a lo mejor enumerar uno o dos factores que consideren que nuestro talento o las nuevas generaciones valoran más aparte de este factor? Pues como ya hemos mencionado, yo creo que el tema del liderazgo hoy en día influye muchísimo a la hora de que una persona decide o no trabajar con cierta empresa. El tema de la reputación de la empresa, ahorita como ellos tienen mucho acceso a muchísima información, pues ya es bien fácil investigar para entender el tipo de cultura organizacional que tienen, los valores, los comportamientos, escuchar también opiniones de empleados de esas empresas. Entonces, por eso creo que es bien importante el tema del liderazgo, porque de ahí se desprenden otros temas como el tema de cultura organizacional. Hay empresas que tienen mala reputación por la misma cultura, y la cultura pues sabemos que los mismos líderes son los que la crean. Entonces yo creería que el liderazgo sería nuevamente otro factor decisivo, totalmente. Sí, y dices algo muy importante, la reputación, el acceso que tenemos a la información nos ayuda a investigar. Algo que actualmente sabemos en el tema de talento es que ahora el talento selecciona la organización, cuando antes la forma en la que veíamos la manera de atraer el talento es, oye, la gente debe de querer trabajar para mí. Y no, realmente ahora tú como organización debes de trabajar en generar una buena marca empleadora que atraiga y que desde antes de entrar tenga el talento, todo eso, vida que va a tener dentro de la compañía. Y eso es lo que hace que ahora
seleccionen si desean o no incluso avanzar en un proceso o Así mantenerse en la organización. Tenemos organizaciones que son tan grandes que a veces entre las áreas es difícil saber qué sucede, pero las redes, la información, la misma comunicación que sucede entre los departamentos hace que este tema de reputación se vuelva tan importante, creado a partir de los líderes que tenemos en nuestros roles. Así es. Muy bien. Y de tu parte, Andrés, ¿qué factores consideras tú que nuestro talento, las nuevas generaciones están valorando más aparte de este equilibrio vida-trabajo? Sí, digo, con lo que ya hemos platicado, complementando el liderazgo que menciona Angélica, que es fundamental, va de la mano la comunicación. No sé si ustedes han notado en sus organizaciones, pero cada vez más la gente o nuestros trabajadores espera que la empresa sea quien tome la iniciativa para mostrar aprecio o valor hacia el trabajo que están haciendo todos. Algo que nosotros hemos notado y que se soporta con uno de los estudios que hemos visto recientemente es que los trabajadores ya no se acercan a solicitar un incremento de sueldo. La nueva mentalidad es, si a mí no me lo ofrecen, yo no lo voy a pedir aquí, mejor pues voy a empezar a buscar otro trabajo para dar un salto en cuestión económico o en cuestión de oportunidades o en cuestión de desarrollo, pero ya el empleado espera esa iniciativa. Entonces el liderazgo, la comunicación se vuelven muy importantes y estar siempre pendientes de nuestros trabajadores para asegurar que su experiencia en la organización sea positiva y eso puede ayudar a hacer que su carrera sea mucho más larga. Y tocas un punto importante, Andrés. Nuestro talento está esperando que el líder esté al tanto de las necesidades de ellos. No es como a lo mejor antes que teníamos organizadas nuestras áreas por categorías, después de tanto tiempo, la persona tiene que estar al menos 2 años en la misma posición, ¿no? Realmente están esperando que en un periodo corto, hablamos de meses o un año, reciba un incremento significativo, tenga un nuevo rol, avance en su carrera dentro de la organización, cuando veníamos estando acostumbrados a que nuestros empleados administrativos, técnicos, sindicalizados, estaban mucho tiempo en un rol antes de solicitar un incremento o antes de solicitar una promoción. Entonces, definitivamente es algo que tenemos que ir cambiando en el mindset de nuestra organización, del equipo de liderazgo y sobre todo de la dirección, que nos debiera de ayudar a entender estos nuevos cambios que nos piden ser más ágiles con el talento y que podamos tomar decisiones acertadas. Para esto me gustaría preguntarles, en todos estos nuevos modelos de trabajo, ¿qué es lo que ustedes consideran que tendrían que ser los primeros pasos que tuvieran que dar nuestros líderes para hacer un cambio de mindset? Pues yo creo que es muy importante el tema del reconocimiento. Si bien no todo tiene que ser de compensación económica, hay maneras de reconocer de manera grupal, de manera individual, tal vez a veces una palmada, felicidades, buen trabajo, comentarios positivos, creo que en automático harían el cambio en la reacción de nuestros colaboradores hacia la empresa. Sí, algo que tiene que ver mucho con el reconocimiento es que debe de ser significativo. Porque luego de repente hacemos estos reconocimientos porque respiras, porque estás aquí con nosotros y eso deja de ser significativo para nuestros empleados. Entonces es buscar las formas adecuadas para poder reconocerlos, además de la compensación, que les haga sentir que su trabajo tiene un propósito, tiene una razón de ser. Así es. Y es buscar de manera creativa cómo poder hacerlo. Pero nuevamente regresamos al tema del liderazgo, en donde tiene que conocer. A veces de repente escuchamos que nos dicen, bueno, ¿qué podemos hacer si cada uno de mis empleados quiere una forma de reconocimiento diferente? Pues tienes que ir adaptando tus formas. A veces será grupal, a veces será individual, como tú nos mencionas, Angélica, pero buscar la manera adecuada para que el colaborador sienta que tiene valor para él ese reconocimiento. Muchas gracias. Y por tu parte, Andrés, ¿qué es lo que identificas que tiene que ser ese punto para cambiar esta mentalidad de nuestros líderes? Definitivamente la resistencia al cambio siempre es algo muy, muy difícil para todos, en todos los aspectos de nuestra vida, y pues esto no ha sido la excepción.
Yo creo que para poder empezar es importante, como lo hemos platicado, liderazgo, la comunicación y tratar de involucrar. Esto no es un tema solo de recursos humanos, esto es un tema de la organización en sí. Nosotros, como lo hemos dicho, somos quienes podemos dar esa asesoría o esa consultoría propiamente interna, pero necesitamos que todos los líderes se involucren. ¿Cómo podemos nosotros ser ese detonante o esa chispa que inicie ese cambio? Pues hacerlos partícipes de la realidad que se vive. Yo creo que todos los foros o todo lo que organizan asociaciones como lo hace Index, esas reuniones de directivos que se hacen cada cierto tiempo con temas de relevancia, con temas de actualidad, es lo que da de inicio para que nuestros líderes empiecen a ser sensibles de lo que está pasando. Yo creo que ese es el punto central, necesitamos que ellos sean sensibles, porque muchas veces yo creo que nos ha pasado de decir, hasta hace no mucho tiempo el reclutamiento operativo ha cambiado bastante. Yo recuerdo que hace unos años, simplemente con poner una manta o una lona fuera de la empresa, te llegaba muchísimos candidatos. Después mudó a tener que empezar ese reclutamiento en campo, donde ya eran los primeros indicios que tenías que ir por el candidato para iniciar el proceso de reclutamiento, ¿no? Sí, primero en rutas y ahora hasta domicilio. Sí, si no vas a domicilio no llegas. Sí. Es correcto, ¿no? Entonces, a lo mejor hay directivos que obviamente no están sumergidos en ese proceso, pero es necesario nosotros en los foros que tengamos con ellos irlos haciendo sensibles de cómo ha mutado, cómo ha cambiado esos procesos y que ya no es tan sencillo como antes. Ya no solamente es reclutar, ya no solamente es seleccionar, ya también tenemos que ver la forma de cómo hacer que todo ese talento se quede en la organización. Entonces creo que la forma, el inicio siempre es hacerlos partícipes, hacerlos sensibles a toda la dirección de la organización, de todos los departamentos, de todos los niveles, es como podemos empezar el cambio. Bueno, y hablando de este punto sobre los nuevos modelos de trabajo, ustedes lo que nos han compartido es que en sus organizaciones ya hay algunos esquemas de flexibilidad a pesar de que son un ambiente o colaboran en un ambiente de manufactura, pero quizás quienes nos escuchan, los directivos o líderes de recursos humanos, aún no han avanzado mucho en este tema. ¿Qué recomendaciones les pudieran dar a ellos para que pudieran implementar esos esquemas de flexibilidad? Principalmente entender la necesidad de cada uno de sus negocios, entender también la necesidad de sus colaboradores y compartir mejores prácticas con colegas de diferentes empresas para seguir siendo competitivos y poder estar al día y no perder el talento de sus organizaciones, definitivamente. Muy bien. Se necesita muchísima apertura, muchísima disposición al cambio, porque ahorita esquemas de trabajo creo que ya hay muchísimos, ¿no? Tenemos desde un presencial, desde una flexibilidad de horas, desde un esquema híbrido que es algunas horas de manera presencial, otras horas a distancia, tenemos la modalidad a distancia 100%, entonces sí será importante. Esos son algunos de los esquemas que actualmente ya se viven y que ya son una realidad y que incluso ya las empresas no solamente tienen uno o dos, hay situaciones en que se tienen diferentes o muchísimos más esquemas de trabajo y que será importante que todos nos vayamos alineando y vayamos conociendo de cuáles serán el idóneo, cuál será el ideal, dependiendo de las funciones, entendiendo que no todos los departamentos, no todos los puestos serán afines para todos esos esquemas de trabajo, pero sí será bueno que en conjunto se pueda analizar cuál será el mejor para cada función o cada posición. Muchas gracias, Andrés. Y pues bueno, estamos casi por llegar al término de este episodio, entonces no me gustaría que no termináramos sin que antes nos dieran alguna recomendación de este tema que es tan amplio como atraer y retener a las nuevas generaciones en nuestras organizaciones. Entonces, si pudieran compartirnos a todos los que nos escuchan una recomendación específica a cada uno de ustedes, se los agradecería. Bueno, pues para mí tal vez pueda sonar un poco repetitivo lo que voy a mencionar, pero el tema de la comunicación es sumamente importante. Comunicación abierta con todos nuestros empleados a todos los niveles, creo yo que es la base fundamental para generar transparencia,
entre nuestros empleados y entre los líderes de la organización. La comunicación es la base para poder tener empleados contentos y poder entender directamente y atender sus necesidades. Muy bien. De acuerdo. La comunicación es base. Para sobre eso, importante el equilibrio, que es un tema que estuvimos tocando reiterativo. El equilibrio. Lo que busca la fuerza laboral es equilibrio, pilares fundamentales, salario, desarrollo y flexibilidad. En la medida de lo posible que nosotros podamos balancear esos tres factores que están en la ecuación, podremos posicionarnos de mejor manera en el mercado. Muy bien, muchas gracias a ambos. La verdad es que ha sido una sesión en la que de manera muy práctica nos han compartido varios aprendizajes y lecciones que ustedes ya llevan en sus organizaciones. Y con esto, bueno, estamos llegando al final de este episodio. Esperamos que hayan tenido la oportunidad de escucharnos, conocer mejores prácticas y que esto nos inspire a aplicarlas en nuestra organización. Les pedimos también y los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Index Nuevo León y los esperamos en el próximo episodio del podcast Hablemos de Manufactura. Hablemos de Manufactura.